Comentarios internacionales y se dio el Brexit, como lo habían llamado, a la salida de Rex Tillerson. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, qué día el martes 13, ¿ah? Qué día. Bueno, usted debe recordar siempre, el presente nos deja las huellas para el pasado y nos deja los instrumentos de desarrollo para el futuro. Así que ayer fue un día mundialmente interesante y localmente muy interesante. Y que debemos reflexionar sobre ello. Solo le hablo de que en la madrugada de hoy, como le señaló Fernando, coincidiendo con el nacimiento de una gran mente como fue la de Albert Einstein, y sigue siendo, falleció el gran científico Stephen Hawking, inglés, uno de los hombres, de las mentes más privilegiadas, quizás él nació en 1942, murió a los 76 años, quizás de la mente más privilegiada del siglo pasado y de este siglo. Sufría de una esclerosis lateral amiotrófica que le impidió caminar. Y ya después incluso hablar. Y después su voz era conocida en el mundo por traducción de aparatos especializados de una voz metálica de una computadora. Pero su cerebro estaba funcionando perfectamente. El mundo hoy, las altas figuras del mundo le están rindiendo tributo a esa mente privilegiada que se nos fue. Y una de las cosas que él decía es que la Tierra está en peligro de su existencia por la codicia y la estupidez del hombre. Y un día escribió, hablar de cuestionar la teoría del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte, ¿no? Mire qué cosa, un hombre de esas limitaciones, con ese pensamiento tan vasto. Una de las obras más importantes de él es La breve historia del tiempo. Del Big Bang al agujero negro. Bueno, que los que quieran verla, hay una biografía de él, pues La teoría de todo, una película pues preciosa, sí, que les recomiendo. Ya la tienen en Netflix. Bueno, y hablando ahora de política. A ver. Nuestros amigos de los Estados Unidos no nos dejan de sorprender. Ayer, mientras nosotros estábamos aquí y saliendo del canal, encontramos un tuit del señor presidente de los Estados Unidos votando a su secretario de Estado y nombrando al director de la CIA como secretario de Estado. Rex Tillerson se entera por tuit de que está votado y el subsecretario de Diplomacia del Departamento de Estado lo dice en público y una hora más tarde también está votado él. Lo votaron también. Lo votaron también. Fíjese, y el presidente Trump hace esto en medio de una elección en Pensilvania. Ahora le cuento el resultado. Pero el señor Tillerson permanecerá en el puesto hasta el 31 de marzo. Y mientras se da el proceso de confirmación de Mike Pompeo. ¿Quién es este caballero que es director de la CIA? Bueno, este es un abogado de profesión, es empresario, tiene algunos... No, por cierto, es graduado en West Point y doctorado en Harvard. Sí, pero tiene algunos negocios. Es un hombre que pertenecía al Tea Party, la ultraderecha del Partido Republicano, responsable incluso de la pérdida de la presidencia del segundo periodo del señor Bush, hijo. Él fue miembro del Congreso de los Estados Unidos en la Comisión de Inteligencia. Por Kansas. Y él defendió todas las torturas que le hacían a todos los musulmanes. Él es anti-iraní. Y anti-iraquí también. Y el señor Trump lo quiere al lado de él antes de ir a hablar con el presidente de Corea del Norte. Él es un hombre que le va a crear ciertos problemas a los Estados Unidos. Pero como si fuera poco, en medio de ese ajuste, decide poner a la señora Gina Harper como directora de la Agencia Central de Inteligencia. La señora Gina Harper es una oficial de inteligencia de los Estados Unidos por más de 30 años, de una vasta experiencia en las actividades de inteligencia. Oye, antes, para los que vienen del interior, el centenario está cerrado por Suntrack, para que sepan que esa vía pues no la deben utilizar. Y ella fue directora de operaciones clandestinas de la CIA.
y dirigió la cárcel. ¿Usted recuerda cuando en el atentado de las Torres Gemelas, los Estados Unidos tomó una serie de medidas, entre ellos, como en Estados Unidos no se puede practicar la tortura en territorio norteamericano porque es ilegal, crearon cárceles clandestinas, una en Tailandia. Bueno, esta señora fue la directora de esa cárcel que aplicó tortura y muchos de los que estaban prisioneros nadie sabe de su existencia. Es una mujer del aparato de inteligencia de los Estados Unidos y clandestino, de manera que no subestimen su figura como es una mujer línea dura. Y esto nos plantea un problema. El señor Trump se está desprendiendo, digamos, de los que podrían tener diferencias con él para buscar gente similar a él. Su política exterior se va a estrechar a la visión que él tenga del mundo, que lo distancia y ha dejado a los Estados Unidos sin un liderazgo mundial. Bueno, ahora los halcones van asumiendo el poder e incluso está a punto de desprenderse del general Kelly como secretario, como jefe de gabinete, que era una, digamos, de los contrapesos que el aparato militar le tenía a esta estructura política del señor Trump. Y estamos cerca de un problema serio. En medio de todo esto que está ocurriendo, el señor Trump viajó a California ayer para ver modelos de los muros que piensa construir con México y que pretende que México le pague. Y también se daba la elección, lo que le hablaba yo del precinto 28 en Pensilvania, en donde el partido republicano en ese precinto tenía un control de hace 3 décadas. Ese es un precinto rojo, que es el color del republicano. Y el representante Tim Murphy dejó el escaño, le explicaba ayer, porque él es antiaborto y sin embargo su amante la hizo abortar. Ese es parte del puritanismo doble moral de los Estados Unidos. Y en esta elección que se dio anoche, la diferencia era tan grande que los demócratas daban eso por perdido. Bueno, surgió un candidato, Conor Lamb, un marín de 33 años, moderado demócrata, y anoche la elección estaba a 49 a 49.8 a 49.6 y así terminó. NBC da como ganador a Lamb, todavía no se puede decir, la diferencia con el 99.6% es de 671 votos a favor de los demócratas. Pero a pesar de esa pequeña diferencia, lo que importante es ver que los demócratas perdían eso en las presidenciales por 20 puntos porcentuales. O sea, el avance ha sido gigantesco y ahora pone en peligro muchos puestos en el Congreso de los Estados Unidos para la elección de fin de año. De manera que eso estaba ocurriendo mientras el presidente mueve, hay un revolcón en Llano Piedra allá en los Estados Unidos, por si acaso ustedes tienen alguna duda de que las cosas están duras, allá también. Pero como si fuera poco, la primera ministra de Inglaterra ha tomado una posición dura contra Putin, pero ayer me llamó la atención que Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, y el propio Putin salieron con línea fuerte. No le vamos a contestar absolutamente nada a Londres. Si usted quiere que le investiguemos, mándenos qué fue lo que mató a ese tipo, que lo envenenó, y nosotros le hablamos. En un lenguaje ya fuera del lenguaje diplomático. Y Putin volvió a recordar que Rusia es una potencia militar y económica que hay que respetar. Fíjese por dónde va. Recordemos que este domingo hay elecciones en Rusia. Recordemos eso para que sepamos dónde estamos parados. Y mientras esto está ocurriendo, la China Popular sigue desarrollando su estrategia de reestructuración interna y de avance externo, buscando nuevos comercios. La señora Merkel toma posición hoy como canciller de la República de Alemania, ya con una absoluta mayoría garantizada por el acuerdo entre los dos grandes partidos de ese país. Y la situación en Perú sigue tensa. El presidente de Perú está a punto de que lo voten del gobierno. Mire por dónde vamos. Nosotros, mientras en Venezuela, el presidente Maduro se burla de las elecciones en Colombia. ¿Qué les parece? Y en Cuba dice que sus elecciones fueron un éxito, pero no hay partidos de oposición. A la vuelta, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo se comportó
la Policía Nacional. Vi algunos tuits felicitando. Yo tengo una posición muy crítica frente a lo que hizo la Policía Nacional. A la vuelta le cuento. Así es. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo y una situación que yo creo que dibujó al gobierno de cuerpo entero, esto de Colón. Bueno, mire, no voy a entrar a narrar lo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver por todas las escenas y toda la cobertura que Next le presentó a ustedes. Lo que voy a tratar de ponerle en perspectiva es dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Que es lo más importante. Y qué debemos hacer para ir a un buen lugar. Porque la anarquía nos lleva al caos y el caos nos lleva al desastre. Pero quiero rescatar de lo que pasó ayer algunas cosas. Creo que la Policía Nacional, en representación de su director, actuó pésimamente mal ayer. Porque la primera marcha fue una marcha ordenada. Pero la policía tenía información de inteligencia de lo que iba a ocurrir. Y no podemos sacar a la calle, y digo, no podemos sacar, no es porque yo sea el gobierno, yo no soy el gobierno, pero nosotros no podemos pensar que vamos a sacar fuerzas de orden a las calles con instrucciones a medias. Porque estamos lidiando con gente que tiene otras intenciones. Que la policía tiene que tener una intención. Cada vez que sacamos policías a las calles frente a manifestaciones de esa naturaleza, que fue después de la primera manifestación, alguien va a salir herido. Y es probable que alguien pueda morir. Ese es el Estado. El que lo quiera ver de otra manera, se equivoca. Porque la policía no tiene orden clara de cómo manejar esto. Sino, bueno, háganlo al menor costo. Mira qué manera de dar una orden. Cuando uno va a despejar una área, la va a despejar y se acabó. Después hablamos, pero primero despejamos esto. Todos esos espectáculos que vieron, ese espectáculo del tren, eso es lo que le está dando la vuelta al mundo. Eso le está haciendo un daño a Panamá. ¿Cómo que tanta policía no pudo contener a un grupo de gente que estaba en las calles, pues? Entonces, eso es un problema que tiene que ver mucho con la profesionalización de la Policía Nacional. Y dirigentes de la Policía Nacional que no tienen el estado físico para ser militares. Entonces, ¿cómo el director de la policía se mete en ese zafarrancho y su propia seguridad no es capaz de protegerlo? ¿Cómo? Vamos hasta Colón con Félix Antonio Chávez. Félix, buenos días. ¿Qué pasa? Bien, le decía, la primera cosa que quiero decir que en la manifestación, la primera fase de la protesta fue una protesta organizada, bien hecha. Y los que conocemos Colón, sabemos que la gran mayoría de esa provincia tiene gente buena, gente trabajadora, pero hay un grupo importante de gente que vive de la delincuencia en la ciudad, que se ha extendido a algunas áreas del Colón rural, porque el Colón rural es mayor que la ciudad Colón. Entonces, lo que quiero plantear es lo siguiente. Estos eventos que estuvieron en Colón, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la negociación Suntra-Capac, con respecto a la negociación del acuerdo colectivo y la movilización de Suntra en la calle, y el rompimiento y deterioro de la estructura política del país, que no es solamente por este gobierno, sino esto es un proceso en desarrollo durante los últimos quinquenios. Post-invasión, todos los presidentes tienen una cuota de deterioro del proceso electoral democrático, porque se ha entendido la democracia solamente con contar los votos. Entonces, la democracia como sistema no es un sistema garantizado. La democracia como sistema está en peligro en este momento. ¿Y quiénes son los que tienen que salir a defender la democracia? Las fuerzas democráticas, organizadas primero en los partidos políticos, en las estructuras sociales, los sindicatos, pero son las estructuras políticas las primeras que deben dar el pecho. Entonces el gobierno debería entender que este no es un problema del gobierno, no es un problema de Varela, este es un problema básicamente de la sociedad panameña que debe fortalecer la democracia e insistir
que sí se han hecho obras en Colón. Yo le decía ayer, sí, hay muchas obras hechas en Colón, en todos lados, sí, pero no hay un diálogo real entre las fuerzas políticas y los electores y el país. Y eso se hace a través de las estructuras que existen para ello. Entonces, lo que es importante es que se debe producir un diálogo real, visible, entre los partidos políticos, sin exclusión, para buscar un camino que nos dé el azimut, la línea, para fortalecer la democracia y llegar a un proceso electoral en la mayor cuota de paz social posible. Eso debe llevar, por ejemplo, a cómo enfrentar la situación en Colón. Los problemas de Colón, algunos se están resolviendo, otros no se van a resolver, para que no estemos prometiendo cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Y otras cosas que tenemos que cambiar, el estilo de gobernar, ¿no? Hemos acostumbrado a la población a darles salves en vez de buscarles mecanismos para que participen en el proceso democrático en una forma más creativa. Las formas de lucha política son infinitas y la hemos reducido a cierre de calle. Entonces, cuando la debilidad estructural desde arriba, todo el mundo ve, hay una compleja situación arriba, eso se permea hacia abajo. Entonces, lo primero que debe hacer el gobierno es llamar a los partidos políticos para resolver la crisis institucional entre la Asamblea, el Ejecutivo, nombrar a los magistrados, resolver ese problema y abordar la temática que vamos a tener que empujar todos de aquí al proceso electoral y una vez que entremos al proceso electoral, a la contienda electoral. Eso requiere diálogo real, diálogo abierto, no son reuniones clandestinas, nos vamos a reunir con este cambio democrático escondido o con el PRD escondido, no, de frente. Y dar una línea clara a los estamentos de seguridad, qué es lo que se debe hacer. En esto hay experiencia, pero estamos actuando como amateurs, estamos actuando creando una crisis política desde arriba. Y los que están arriba, los que quieren pescar en río revuelto, tienen el escenario propicio en este momento. Porque toda la estructura política desde arriba está paralizada por la comisión de credenciales, por los magistrados, mientras en este universo nuestro complejo, las cosas están caminando y Panamá tiene que resolver algunos problemas en su agenda legislativa, pero para eso necesitamos tener acuerdos políticos. Entonces lo estamos demorando y fíjense que está apostando el gobierno, llevar esto hasta Semana Santa. De manera que la próxima semana, para Semana Santa faltan casi 12 días. Y después que la Semana Santa se trague todo no se va a tragar nada, los carnavales acaban de pasar. Mira dónde estamos. Y estamos dilatando y el tiempo se le está acabando al gobierno de Varela. Entonces, yo no creo que haya ningún demócrata, de verdad, en ningún partido político que esté interesado en tumbar presidente de la República. Y sería una locura que desde sectores del gobierno estén pensando en que van a cerrar órganos del Estado, porque los primeros que se van a caer son ellos. Entonces, lo que tenemos que actuar es con sensatez, ¿no? Y estamos ahora mismo exacerbando y exagerando la crisis por la inacción de la dirección política. Y la dirección política hoy es responsabilidad del presidente, es el que tiene que tomar las iniciativas en este diálogo. Y no tiene nada de extraño. Hombre, cuando surgió, este fin de semana ¿se acuerda cuando fue el bombazo de Madrid? Que murieron. ¿Qué hizo el gobierno? Todos los partidos se cerraron. En Cataluña, ¿qué pasó? Los partidos se cerraron para buscar una solución al país. O sea, el gobierno, la administración política no es de Varela solo, es de las fuerzas políticas que están en el país. Entonces, tenemos que hablar con todas esas fuerzas políticas para abrir un diálogo con algunos sectores sin abrir más expectativas, porque cada vez que llegamos a procesos electorales, las organizaciones gremialistas que están más interesadas en los salarios aprovechan la coyuntura de debilidad que deja un proceso electoral, porque todo el mundo quiere jugar al político. Todo el mundo quiere jugar, no, el gobierno tiene la culpa de Colón.
La culpa de Colón es un proceso acumulativo del PRD, de Cambio Democrático, del panameñismo, de los militares, de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, queremos ponerlo para entonces nosotros pescar en río revuelto. El gobierno es incapaz. La incapacidad para resolver los problemas es de los demócratas, de los que creen en la democracia. Yo invito a los partidos políticos, a las bases de esos partidos, que inciten, que peleen para que sus direcciones impulsen, tanto en el panameñismo como en el Cambio Democrático, como en el PRD, en el Molirena, en el Partido Popular, en los partidos nuevos, a un diálogo para discutir este tema. No vamos a resolver todos los problemas, no nos vamos a engañar. Ayer en Colón había de todo y un sector de malandrines asaltó en presencia de un contingente importante de la Policía Nacional. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Debilidad. Pero es que esa debilidad viene desde arriba. Ayer se da una presentación de los ministros para decir, vamos a hacer un gabinete en abril. Este tren de la desestabilización social panameña arrancó hace años y no los vas a esperar. El que se sienta en su acera a ver a su adversario morir, pasar por su casa muerto, está equivocado. La principal amenaza a la democracia son las fuerzas anárquicas y todos aquellos que utilizando la mentira como instrumento de argumento impulsan a una confrontación sin medir las consecuencias. ¿Hay que resolver el problema en Minera Panamá? Sí, hay que resolver en Minera Panamá. ¿Hay que resolver el problema con Suntra y Capac? Sí, hay que resolverlo dentro de la realidad. Tenemos que resolver el problema económico para blindar la economía, hay que hacerlo. Tenemos que hacer concesiones en la Asamblea para estabilizarla, tenemos que hacerla. Tenemos que volver al mecanismo de la justicia real, tenemos que hacerla, para garantizar que el proceso electoral se dé en calma y paz. Porque a los alrededores de nosotros se está tejiendo una confrontación global y este país tiene mucho que perder. Y no voy a dejar de insistir. Y no es excusa que el presidente está bravo. ¿Y qué importa si está bravo o está contento? Él tiene una responsabilidad. Ah, no, que lo de la magistrada no le gustó. ¿Y qué importa eso? Ah, no, que lo que pasa es que el CD y el PRD tienen un interés político. Hombre, la Asamblea es un órgano político. No vengan con tonterías, hombre. Argumentos de niños frente a problemas de adultos. Entonces, ¿qué está viendo la sociedad en general? Una debilidad estructural en la capacidad política, debilidad que incluso hoy los que están en oposición quieren pescar fácilmente impulsando y empujando a los anárquicos. Pero mañana cuando vengan al gobierno harán lo contrario. Entonces, en ese proceso, la estructura política panameña se ha debilitado. Y estamos en el momento en que la debilidad global y la incertidumbre global tiene una influencia importante en los asuntos internos. El mundo le ha asignado a Panamá una función en el nuevo reparto. Y nuestros dirigentes no han entendido ni han leído lo que está ocurriendo, ni están leyendo correctamente el sentir del panameño. Hay una desconexión en la dirección de todos los partidos. Fíjese usted, en las últimas intervenciones de los dirigentes políticos, salvo algunas excepciones, poca información, poca orientación hacia dónde debemos ir, qué tenemos que hacer, qué cosas vamos a deponer. Nosotros tenemos que forzar el debate y si el presidente no lo quiere, lo tenemos que forzar a debatir. Esto no es un problema de caprichos, esto no es un problema de que yo estoy molesto. Nosotros, por el bien de la democracia, nosotros tenemos que forzar la negociación y la discusión política. De lo contrario, después no estén llorando el mal que ustedes hicieron. Nosotros por lo menos vamos a insistir, Fernando, en la discusión de los problemas. No solamente el problema de Colón, el problema del agro, pero no tratemos de agotar todo. Lo primero que tenemos que poner a las fuerzas políticas a sentarse a conversar, hombre, pero no clandestinamente. Es que aquí todo se hace por negociaciones nocturnas. Usted sabe el impacto que tendría para Panamá una reunión de los partidos políticos con el presidente de la República hoy. En Colón.
No, aquí en Panamá, donde sea, porque lo importante es que usted pueda afirmar que el país se está sentando a discutir esto. Ahora, si lo que va a prevalecer es las individuales o el carácter, entonces, si usted es ministro de Estado y usted ve que su presidente está cometiendo error, usted debiera renunciar. Si usted no tiene la capacidad de advertirle que está cometiendo un error. Si usted es un dirigente de un partido y usted ve que su partido se está equivocando, usted debe renunciar si usted no puede tener la capacidad de influir. Los partidos no son para soportar lo que la cúpula diga. Los partidos son para debatir. Y este es un mundo muy complejo. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que solo en el diálogo franco, honesto, podemos buscar un camino. No hay otra solución. Así es.